Padre, te pido perdón por todo lo malo que yo he cometido. Tú diste tu vida, cambió de la mía. Salvaste mi vida y me diste alegría. Hablaste a mi vida cuando lo quería. No me descuidaste cuando lo pedía. Tú fuiste mi guía y mi redentor. Tú eres mi Cristo, mi inspiración. Mi Cristo y mi inspiración. Y yo voy a seguir. Buenas tardes, amigos, nos encontramos aquí con Jafet, el salmista. Vamos a hablar acerca de su nuevo tema titulado Voy a seguir, y vamos a hacer unas preguntas acerca del porqué de todo, de esa canción, del tema, en fin. Vamos a darle parte y vamos a empezar a platicar con él. Se los presento. Muchas gracias, pues aquí estoy. Muchas gracias por la entrevista. Estábamos hablando y él me dijo, ¿sabes qué? Quiero entrevistarte, vamos a hacer este video, vamos a hacer como un tipo podcast. Pues vamos a contar todo lo que sucedió detrás de la canción. Al parecer a lo mejor no es de la mejor calidad como muchos pensaban, porque vamos iniciando y en esa parte pues de todo tiene un comienzo, y yo sé que a través o lo que transmití ahí es algo muy diferente, ¿no? Exactamente lo que vamos a ir Bueno, primero, antes que nada, ¿cuál fue la razón por la que titulaste tu canción así? La canción yo la titulé más que nada así, o sea, yo siempre que he platicado con los jóvenes de la iglesia, hace unos días acabo yo de platicar con ellos, y yo les decía, yo no escribo nada lo que se me venga a la mente. Siempre se me quedó la frase de Redimido, que en una canción que yo no canto basura, creo que es la canción, dice, yo no escribo lo primero que me viene al coco, me enfoco y me corrijo cuando me equivoco. Entonces, o sea, yo he tratado de escribir canciones que por escribir canciones nada más, y como digamos conseguir fama y pum, vistas, ¿no? No, es que sea por vender. Ándale, exacto. Entonces, cuando yo trato de escribir una canción porque quiero, no me sale ninguna canción, no me sale. Entonces, cuando yo paso una situación, pasé como una depresión. Entonces, a lo mejor ahorita en el transcurso va a ir saliendo la plática, pero cuando yo titulo el tema, o sea, yo cuando empecé a escribir, yo no tenía la idea, pero pues la canción dice, no, voy a seguir, entonces dije, que sé qué, voy a seguir. ¿Y por qué empiezo o se titula así, obviamente, o por qué la letra? Porque, pues obviamente, el título es a través de la letra. Yo escribí primero, voy a seguir, porque cuando yo pasé esa parte de lo que es la depresión, entonces yo dije, no, yo tengo que seguir. O sea, el Señor como que en ese momento me confrontó, me decía, tú tienes que seguir. Y yo es donde agarré y empecé, de hecho la canción se inicia, yo voy a seguir. O sea, Entonces, prácticamente fue la palabra que el Señor te dio, o sea, fue como ajá, que o sea, aquí te vas a agarrar. Esa fue la como que decís, en que, o sea, tú nunca pensaste en el tema, simplemente tú empezaste a escribir porque sentías, porque acabas de pasar un proceso. Exacto, sí. Y simplemente el Señor fue y te dijo, voy a seguir, Sí. y de ahí viene Ya, de ahí viene el tema. Así es. ¿Cuál es en sí el mensaje principal, el mensaje que quieres tú llevar a cada uno de tus seguidores, las personas que escuchan tu música? El mensaje principal, en esa canción que acabo de sacar o en todas. En esta principalmente, En esta pero principal. pues si me puedes hablar generalmente del mensaje que puedes llevar para todas tus canciones. Así es, por ejemplo, mi canción, vamos a hablar mientras de esta canción. Cuando yo escribo este tema, o sea, yo no tenía como que lo voy a cantar porque está sucediendo eso. Como digamos que por eso muchos piensan, cuando escuchamos a Apóstoles del Rap, que otro cantante, la cuarta tribu, Redimidos, piensan que le están tirando a los cantantes seculares. Pero yo me imagino que ellos se basan en esta parte de lo que está vendiendo el mundo. Pero mi canción, en esa, la de Voy a seguir, yo no dije, voy a escribir una canción porque va dirigida a tal público. No, o sea, cuando yo escribí esa canción, yo era lo que yo estaba sintiendo, y no lo escribí para otros, sino para mí mismo, porque dice, yo voy a seguir, y esa canción empieza a tener esta parte como la comunión con Dios. O sea, por eso dice, yo le dije al Señor, yo no te voy a mentir, o sea, sé que te he fallado, pero voy a seguir. Entonces, la canción no va dirigida a un público, sino va dirigida más como para mí mismo. Ajá, o el mensaje pequeño, sí, porque entra la parte como que dicen que a veces, bueno, en sí,
que el que lo escribe es egocéntrico porque cuando escribe piensa en él, ¿no? Pero llega la parte donde cuando la persona que lo escucha se identifica o se ve exactamente, pero dentro de sí el mensaje, bueno, que te podía decir ahí, que tú te querías dar a ti, o sea, el mensaje que tú querías afirmar, que te querías volver a reafirmar, que en verdad estaba, o sea... Sí, claro, porque cuando yo lo escribí, o sea, digo, yo no dije, lo voy a escribir para cierto público, sino lo escribí porque cuando yo estaba pasando ese proceso, yo dije, no, yo tengo que seguir. Y cuando yo me pongo a orar y pedirle al Señor, o sea, el Señor dice, ¿sabes qué? Y de hecho en la canción se menciona, y más adelante a ver si sale esa plática, Hebreos 12:2 es lo que el Señor me da en ese momento. Parafraseado, o lo que el Señor me dio a entender, es que en ese momento Jesús, cuando llevaba la cruz, no pensaba en el dolor. Él no pensaba, ay, estoy cargando una cruz y voy a ir a morir. O sea, él no pensaba en eso. Él pensaba en lo que iba a suceder después de la tribulación. O sea, el Señor me dio a entender, ¿sabes qué? Después de que pagaste eso, te tienes que levantar. Y no pienses en el dolor, sino piensa en lo que voy a hacer después contigo. Y eso es lo que el Señor me habla. Y de hecho hay igual una parte de la Biblia que dice que nos hace pasar por dolor, nos hace pasar por sufrimiento. ¿Para qué? Para después consolar a otros. Eso es lo que el Señor me hablaba en ese momento. Exactamente, o sea, no veas el ahorita, porque tu ahorita está quizás turbio, pero en vez de estar tú mismo torturándote, lastimándote, pensando en el que está mal, piensa en el que mañana todo va a cambiar y esto te va a servir como una experiencia, como un testimonio, como algo más para darle gloria a Dios. Amén, amén. Hay una pregunta exactamente de la que decías hace rato. ¿Por qué ha sido Mateo 12:2 tu inspiración? Hebreos 12:2. Pues lo que decía ahí, la frase dice, no, Hebreos 12:2 ha sido mi inspiración para escribir esta canción. Cuando yo la escribí, o sea, yo prácticamente a lo mejor no he contado mi testimonio, cómo es que sucede lo de la música, cómo es que sucede, por si no lo sabían, yo estoy enfocado ahora sí a 100% a la iglesia, ¿no? Al ministerio. Y vienen muchísimas partes de mi testimonio que yo dejo de estudiar, dejo la universidad, porque pues el llamado y todo. Y de hecho yo tengo un TikTok, obviamente en la plataforma, ¿no? Y de ahí cuando dices mi corazón, bueno, mi mente quiere terminar de estudiar, quiere tener lujos, una buena carrera, una profesión, pero mi corazón decía, no quiero servir al Señor. Entonces, más o menos ahí va el testimonio, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso va a ser por otro video, entonces no vamos a enfocar en eso. Pero dice, Hebreos 12:2 ha sido mi inspiración para escribir esta canción. Cuando yo le digo al Señor, o sea, yo prácticamente yo quería reclamarle, y eso es mi lucha casi todos los días, de decirle al Señor, ¿por qué me quitaste de donde yo estaba estudiando, yo estaba bien ahí? Entonces, cuando viene esta parte, yo le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué me quitaste de donde yo estaba? Porque yo tenía metas, yo tenía planes en mi vida, y viene esa palabra del Señor y ¡pum! Como que te confunde, exacto, como que me quedo en un momento de, ¿sabes qué? ¿Y ahora qué hago? Indeciso. Entonces esa es la palabra, indeciso. Y cuando yo le digo al Señor, ¿sabes qué? Dame una palabra. Yo pasé, a lo mejor, cada persona hace un mundo, como dicen ahí esa frase, ¿no? Y cuando yo pasé esa situación, yo pasé un momento de que sentí que todo se me vino abajo, sentí de que mis propios padres me dijeron, ¿sabes qué? No sirve para nada. Entonces cuando te hace pasar, yo tengo pues en la iglesia pues tenemos a una profeta, saludos a la profeta Meida, que me dijo, ¿sabes qué? Tienes que pasar por una humillación, porque si el Señor te ha dado una palabra, tienes que, para llegar a donde el Señor quiere, tienes que pasar humillación. Jesús pasó humillación. Y cuando yo tengo la comunión con el Señor, cuando me pongo a orar, de hecho estaba yo orando y el Señor me dice, Hebreos 12:2. Y cuando yo abro mi Biblia, digo, Señor, háblame, a ver, ¿qué es lo que me quieras hablar? Y me dice que Jesús, cuando llevaba la cruz, o sea, ahorita se me olvidó acertar y como viene en la Biblia, pero Jesús dice que Él no pensaba en el dolor, no pensaba en lo que Él estaba pasando, sino pensaba que iba a vencer a la muerte, que iba a tener la victoria, que incluso hasta iba a estar al lado del Padre, en la diestra del Padre, que iba a tener la victoria. Entonces, lo que el Señor me habla en ese momento es, ¿sabes qué? No te preocupes, o sea, no te enfoques en tu dolor, no te enfoques en tu depresión, no te enfoques porque es necesario
para que tú tengas la victoria. Y es ahí la parte en la que también juega el enemigo, ¿no? Como que en la que dices, si el Señor me dijo que dejara esto y esto y esto, era para que yo le diera a Él gloria y gloria, para que yo siguiera sus pasos, pero ¿por qué ahora, estando yo haciendo la voluntad de Él, por qué vienen más problemas, no? Es como que la parte donde juega el enemigo, como le dijeras, donde que caes en depresión, en la que literalmente pareciera que todo el mundo se pone en tu contra y no encuentras. Y a veces uno pensando cuando está en la carne es como que busca otras maneras, ¿no? De llenar el vacío. Ajá, de llenar el vacío. Y dijeras tú, entra ahí, vaya, no, o sea, sorprende porque a través de una oración fue que Él te dio la palabra, fue teniendo comunión con el Señor para que pudiese llegar a tener esa palabra y de ahí surgiera tu inspiración para poder escribir esta canción. Exacto, sí. Así es, así se da. Por ejemplo, ahorita, ¿qué será? De hecho, la primera canción que no le metí mucho esfuerzo, pero igual fue acerca de que el Señor lo puso en mi corazón. O sea, no hay ninguna letra que yo creo que escriba lo que se me venga y pum, nada más eso, sino que tiene que haber ¿Un porqué? un proceso. De hecho, el Señor a veces le quiero decir, no, quiero que escribir más canciones, pero si yo le digo eso, o bueno, si yo le digo esa parte, el Señor me va a decir, tienes que pagar el precio. O sea, volver otra vez a pasar otra situación para que de ahí salga la canción. De ahí va también lo que, por ejemplo, dentro de lo que es el hip hop, te puedo decir del hip hop urbano, que también entraría lo que es del hip hop cristiano, pero vamos, hay muchos hablan del real, ¿no? Porque en lo que es del mundo, por ejemplo, muchos hablan de pistolas, de calles, de todo, y no lo viven. Exacto. Entonces aquí sería, si te estoy hablando de que el Señor cambió mi vida, de que el Señor hizo esto en mí, es porque ya lo hizo y porque ya salí de ese proceso. Exacto, a eso es lo que vamos. Exactamente. De hecho, como te decía, el Señor te hace pasar por situaciones para que tú puedas consolar a otros, y así es la palabra. Y te digo, y como dices tú, en esa parte de que la música secular, o sea, a mí no me gusta llamarle como secular o mundana, ¿no? Porque pues se escucha medio raro y como que satanizando a todo, ¿no? Pero pues la música de afuera, la música que suena hoy en día es más sexo, droga, alcohol. Entonces, y como dices tú, ellos hablan de algo pero no lo viven. Y en la iglesia, o lo que es ahora sí el parte de seguir a Cristo, lo que nos enseña la palabra es ser íntegros. O sea, lo que tú vives o lo que tú enseñas es lo que tú vives, tú es lo que tú compartes a los demás. Entonces yo no puedo decir, ¿sabes qué? Incluso en la iglesia, yo no puedo hablar de que el Señor ha hecho esto sin que Él lo haya hecho. O sea, como que inventar cosas. Si voy a hablar de algo es porque ya lo viví y porque ya me pasó por ese proceso. Y porque luego también dice el que vive con Cristo se refleja, pues, o sea, brilla la persona, tiene esa luz de... Es muy diferente. Exactamente, pues transmite esa vibra, ese sentimiento bueno hacia los demás, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó en escribir y grabar la canción y el video? O sea, el tiempo de escribir la canción, o sea, de que tú escribiste, empezaste, de ahí hubo un momento, no sé, en el que de repente como que dijiste, bueno, aquí no sé, o lo dejo un rato y después voy a escribir. Te soy sincero, la letra casi la terminé en 2 horas. Cuando yo creo siento que la canción la terminé muy rápido por el momento, la situación, o sea, todo lo que estoy narrando ahí es lo que yo estaba sintiendo en ese mismo momento, cuando yo lo estaba escribiendo. La única parte que te soy sincero, que le mando saludos también a mi hermano José Francisco Montes, él le decía yo, o sea, tengo la idea, pero aquí quiero hacer que esta parte sea rápido. En la de Padre, te pido perdón por todo lo malo que yo cometí. Querías darle... O sea, como que darle un ritmo y como que no irme en la misma, ¿no? O sea, lo que yo escribí fue lo que yo estaba sintiendo y lo que estaba yo orando con el Señor. Pero ya el ritmo, pues ya fue como que ya más personal, ¿no? Entonces... Fue como que donde entraba como que de la idea, ¿no? De todo, como exacto. de todo músico, de todo como que de darle las ideas, el detalle. Como para que se vaya acomodando bien, exacto. Entonces, cuando yo ya había terminado la canción y ya había terminado de escribir esa parte, pero entonces ya porque mi hermano José es el que me ayuda a grabar, por ejemplo, si quiero hacer un cover, él me graba los instrumentos porque él sabe bastante de eso y él me ayuda. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tengo esta canción
pero quiero que se haga como que en esa parte más rítmico, como que sea un poco rápido. Y me dijo, ¿cuál es tu idea o cuál es tu letra que ya tienes? Entonces yo le enseñé la letra, le enseñé, lo canté y me dice, ¿podemos hacer esto? Y agarró su guitarra y ya empezamos a escribir esa parte. O sea, bueno, ya estaba escrita, pero él fue como que me dio la idea como para que rimara y para que le diera ritmo. Ajá, le dio el... Exacto, entonces él fue lo que me ayudó. Creo que te ayudó con esa idea, pues. Ajá, exacto. Eso fue la única parte que fue, yo creo que pasó, o sea, yo no lo grabé, o sea, se me vino la idea y yo no lo grabé luego. Ajá. O sea, lo grabé ya no tiene mucho, que un mes. O sea, la canción apenas salió en agosto, que también está saliendo este podcast, esta entrevista. Ajá. Y pues no tiene mucho, o sea, que se subió la canción, pero cuando yo la escribí, sí, creo que fue como por junio, por más o menos en esas fechas. Entonces cuando escribo esta canción, fue un sábado, me acuerdo que fue un sábado, porque yo tenía reunión de jóvenes. Estábamos en un sábado en una reunión de jóvenes, y yo me acuerdo que cuando yo pasé ese suceso, yo no fui a la iglesia como 2 semanas. O sea, yo me sentía solo, me sentía de que ya... En ese trance de tu proceso. Exacto, sí estaba yo, y dije, no, de aquí ya no salgo, pues. Entonces viene esa parte que yo terminé de escribir la canción el sábado, y creo que una semana después invito a mi hermano José para que me ayudara a terminar la canción, para darle ritmo en esa parte, la única parte rápida que hay en la canción. Y pues se termina la canción, ya estaba todo listo, y si no me equivoco, como es una semana después, grabamos la canción, grabamos la voz y todo, y todavía faltaba el video, o sea, y apenas que tardamos como, si fue en junio, julio, agosto, como 2 meses se tardó el proceso de la canción. No se grabó y luego pum, pum, no, sino que tardó. Y eso fíjate que último, bueno, entre la mente dijeras tú ya de lo de afuera, es como que le vamos a quitar algo como que hable de lo de ahora, lo quitamos en ¿qué? 2-3 días, no lleva nada de contenido, o sea, simplemente es lo comercial. Es como emoción, pues es lo que vende, o sea, ya no, porque lo que le digo diciendo la música es, por eso dice que el gusto se rompe en géneros, pues, pero la música en sí sirve como para liberar, y qué mejor que cuando es como para el Señor, ¿no? O sea, que dice que ahí uno se puede liberar, porque muchos se liberan, como comentábamos, ¿no? Se liberan a través de cantos, o sea, Dios nos da ese don, se puede decir, como para poder expulsar todo eso que a veces nos atribula, nos hace sentir momentos de inestabilidad. Sí, claro. Eso es lo que pasa cuando, a veces, como lo que platicábamos antes de grabar, decíamos que en las personas en la iglesia a veces son buenas orando, son buenas intercediendo, hay otras personas que son buenas ayunando, o sea, y me sorprende. Y yo, por ejemplo, yo no estoy diciendo que esté mal, sino cuando yo prefiero, y 1000 veces, cuando siento que me lleno realmente de la presencia del Señor, fue cuando canto. Y de hecho yo siempre se lo he dicho a mi hermana y a mis papás, yo padezco loco, yo agarro y encierro mi cuarto y solito, o sea, y me pongo los audífonos y me pongo, por ejemplo, la de Juan Carlos Alvarado, le llaman Guerrero, Jehová es mi guerrero, y yo me meto y le digo, y yo me imagino cantándole al Señor, y eso es lo que más me llena. O sea, dijeran por ahí literalmente, te proyectas en lo que es, y por eso dicen que muchos le llaman locos, ¿no? Exacto, o sea, por eso no, a ver, yo creo, en la iglesia, te imaginas si estuviera la oportunidad de estar en nuestra iglesia, pues somos de avivamiento, o sea, y eso a veces nos han criticado porque dicen que estamos locos o porque gritamos cansados, porque corren, porque... ándale, se ve como locura, pero créeme que cuando lo estás sintiendo en ese momento, o sea, como en cualquier otra canción, cuando lo sientes, o sea, tú te proyectas y dices, yo lo estoy haciendo a Dios, eso es lo importante. Exactamente, sí, ¿no? Siempre que básicamente cuántas veces en el mundo no... estando bajo el efecto de alguna sustancia, sí, cosas. Bueno, yo nunca tuve la oportunidad, pero pues sí, igual antes me gustaban las fiestas. Exactamente, o sea, porque cosas del mundo sí, no, pero pues... De hecho, bueno, perdón que te interrumpa, pero es algo curioso, porque, y es como Dios te mueve, y como ese versículo que dice que desde el vientre de tu madre te había escogido. ¿Por qué? Porque en ese lapso de tiempo, cuando no conocía yo de Dios, viene esa parte de que yo ya estaba enfocado de, no, yo quiero estudiar artes o música, una de dos. O sea, yo, por ejemplo, yo dejé la universidad apenas, pero yo dejé administración. O sea, ni me imaginaba yo que iba a estudiar administración. Como que era allí, no, o sea, no tenía nada que ver el uno con el otro. Pues. Ajá, exacto, o sea, como que algo muy, muy diferente.
Y en ese momento, yo desde chico, o sea, cuando estaba en el mundo íbamos a las fiestas y yo me subía al escenario. Me subía al escenario y agarraba y yo cantaba la canción y me jalaban los músicos del mundo, pues, así como... De hecho, una vez aquí donde vivimos, viene esa parte de que llegó este grupo que es de México, de Veracruz, que es Junior Clan. O sea, yo creo que todo el mundo ha conocido Junior Clan aquí en México. Y me acuerdo que llegó a un campo, el campo rojo que le llaman aquí. Ajá. El campo, y empezó a tocar y estaban cantando sus canciones. Y yo, pues, como mis papás pues, escuchaban sus canciones, pues yo me las sabía. Y cuando llegó a dar su concierto, su show, entré, o sea, fui con mis papás. Y yo canté sus canciones todo pulmón y hasta me dieron el micrófono. No tengo video porque en ese entonces no había tanta tecnología. Tanta calidad. O no alcanzaban para ese entonces tener un celular para grabarlo, pero pues ni tampoco estamos tan viejos, ¿no? Pero pues, en ese entonces pues no había como tanta actualización. Como hoy en día que los niños todos cargan su teléfono, ¿no? Prácticamente yo a los 3 años estaba jugando en el piso ahorita los niños. O con ese teléfono de que se me metía la burbujita. Ah, exacto. Entonces, ahí, o sea, prácticamente desde chico la música me ha gustado. Y eso es la parte. Y parte de mi testimonio, perdón, o sea, Sí, manera. en esa parte de mi testimonio, ¿qué podría ser? Que yo me enfocaba mucho en la música y la música electrónica. Era lo que más, y de hecho, hasta decía, yo voy a ser DJ y todo, ¿no? Y hacer mi show y luces y efectos y todo. Pero un día, o sea, yo en ese rollo, mi papá me compra un tornamesa. No es el de la mejor, pero me lo compró. Y me dice, vamos a hacer. Y yo me juntaba con un amigo que se llama Enrique, que es payaso chocolatín destrampado, igual le mando un saludo. Y cuando estoy con él, él tenía su show y me decía, ¿sabes qué? Hay chances de que tú, en un intermedio, tú mezcles un ratito. Y me invitaba a fiestas. Y mi papá, pues como igual le gustaba mucho la música, o le gusta la música, pues él tiene sus conocidos. Y llega un día y me dice, ¿sabes qué, Jeffet? Tienes chance, hay un grupo que va a tocar a unos 15 años y terminando ellos te prestan su equipo y lleva tu mezcladora, lleva tu laptop y mezcla música electrónica, va a ser para puros jóvenes. Pero yo acababa de entrar a la iglesia y cuando yo entré a la iglesia entré decidido. O sea, no entré, o sea, cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo ya voy a entrar a la iglesia, entré decidido. O sea, aparte de antes de entrar, como que todavía no estaba decidido, ¿no? De decir sí o no, pero cuando yo tomé la decisión, Es que aquí ya hasta aquí, ajá, ya no vuelvo atrás. Y cuando él me dice, ¿sabes qué? Hay una fiesta donde quiere que me despegan pues, equipo, todo. Y yo me quedé así sacado de onda, o sea, ya tomé la decisión de seguir a Jesús. Ya estoy dentro de la iglesia. Y mi respuesta le dije, no. Lo que él siempre me cuenta, me lo recuerda y me dice, me acuerdo que me dijiste, ¿es cristiano o es del mundo? Y me dice, papá, pues es del mundo. Y en ese momento pues pasó todo lo que digo, no, pues ya estoy en la iglesia, el otro. Y le digo, no, porque pues no es cristiano. Y cuando me dice, ¿cómo? Entonces, y me empieza a reclamar, me dice, nada más te compré esto, me hiciste gastar y aquí. Y ahí fue lo que pasó, pero es el dato curioso, digo que desde chico es donde me ha gustado la música. Sí, ya, como dice por ahí, lo traías en la sangre, pues, o sea, porque dice que el Señor te conoce desde el vientre. Exacto. O sea, a veces no entendemos el porqué de tantas cosas, a veces decimos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces pasar esto, no? Pero pues dice que Él se perfecciona en nuestro defecto, en nuestra debilidad. Exactamente, en lo que nosotros estamos mal. Y que suena chistoso, ¿no? Parecer broma, ¿no? Que también incluso cómo es el enemigo que cuando tú tomas esa decisión de decir de aquí, ahorita ya yo nazco otra vez en Cristo y ya soy de Cristo, te llega como que decir, acá puedes tocar fortuna, aquí puedes hacer, y entra como que, pero yo ya dije que no, o sea, es mantener también porque pues mira ahora, ¿no? Gracias a todo ese proceso, gracias a que dijiste que no en esa ocasión de que te dieron la oportunidad de tocar, de estar de DJ y dijiste que no, vinieron tantas cosas que en el momento parecían difíciles o fueron difíciles, sí. Pero a estas alturas es como que decía, o sea, gracias a todo ese proceso, gracias a todo ese desprecio que quizás pues en un momento pues llega a algún desprecio, porque incluso hasta de alguna manera es como que si tú llegas a pertenecer a una iglesia, es como que ya vas a empezar, ya te lavaron el cerebro, o sea,
Y es como que uno dice, o sea, ¿pero por qué? Pues parece que al Señor no hay que decirle nunca por qué, sino agradecerle de todo. Agradecerle, sí. Sí, porque y de hecho esa parte que dices, ¿no? Cuando buscas fama, o sea, en la música, y eso es lo que yo me enfocaba. Si voy a ser DJ, no, yo voy a ser el exitoso y voy a estar hasta en los festivales más grandes del mundo, de Estados Unidos, de aquí. Entonces cuando yo me meto y digo, no, pues aquí voy a ganar mucho dinero. Pero cuando ya estoy de este lado, o sea, ya, de hecho también, o sea, aparte de lo que yo he vivido, o sea, me he dado cuenta, ¿no? A veces buscamos cosas que no valen la pena. O sea, yo no estoy diciendo que el Señor nos va a tener de pobres, y no, porque el Señor es el dueño del oro y la plata y nos puede bendecir de una gran manera. Entonces, y hay personas que te van a decir, no, pues, pues Jesús fue pobre y por eso no hay que tener mucho dinero. O sea, el Señor te puede bendecir, pero recordemos de que también nos va a dar hasta donde necesitamos. Porque a veces queremos de más y todavía lo tenemos y volvemos de esa manera ambiciosa. Queremos más y más y más, no nos conformamos. Entonces debemos como que en esa parte de que el Señor nos ha peleado con bendecirnos y todo, pero también recordemos que debemos ser obedientes, porque si no tenemos obediencia, pues nada más de ahí no vamos a poder salir. Sería como darle poder a alguien que no tiene la suficiente capacidad de poder controlar, de tener tanto poder en la mano, porque pues al final de cuentas podría terminar en una explosión, o sea, un caos total, ¿no? Entonces el Señor como que primero te tengo que formar para que seas capaz de administrar la bendición que te voy a dar para que puedas llevarlo y generar frutos de... Exacto, sí, porque de hecho yo estaba escuchando una prédica que es del pastor Dante Gebel, y él decía, cuando una persona es pobre o no tiene el recurso, pues se mantiene de una manera, digamos, humilde. Y cuando han escuchado esa frase que dice, nada más tuvo dinero y cambió. Entonces, realmente no cambió. Era lo que él era, pero no lo había demostrado porque no lo tenía. Entonces, a veces nuestro ser, de hecho, también viene de las maldiciones o de las cadenas que traemos desde antes. Exactamente. También esa es una parte que tenemos que romper. O sea, la manera que nosotros, igual en la iglesia, llamamos guerra espiritual, o lo que es liberación, bendición y sanidad, la verdad que a veces tenemos que romper con todo eso. Sí, antes pasado, después de de hecho sí, porque parte del proceso, te digo, romper con lo que yo quería, pues fama, éxito, dinero, lujos, carros, casas, mansiones, todo lo que te imaginas, ¿no? Como un niño a veces tiene imaginación. Sí, son sus sueños. Pues. Exacto, pero algo que se me ha quedado a mí es, yo dejé mis sueños por cumplir la de Dios. Eso es lo que pasa, pues. Y lo que el Señor me dé, hay una frase que ocupa la gorda tribu, dice, la de no ando solo. Dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? O sea, eso es algo importante. Exactamente, sí. ¿Y qué sirve hacer tesoros en la tierra si en el cielo no te dan nada? Si al final de cuentas, vamos, el dinero, la moda, todo pasa. Pues son pasajeros. Son placeres de la vida momentáneos que a veces incluso hay gente que por tener tanto dinero no disfruta del dinero. ¿Qué es lo que hace? Lo malgasta. Y se pierde en alcohol. O sea, y a pesar que a veces tienes tanto dinero, no tienes el amor. Exactamente. A veces pierdes, por estar trabajando mucho tiempo, pierdes a tu familia y la descuidas. Entonces es una parte muy importante, o sea, saber equilibrarlo. Y de hecho el Señor siempre dice, ponme en primer lugar a mí y lo demás viene por añadidura. Y esa es la parte importante. Sí, y eso sería lo mejor, como que te puedo decir en ese aspecto, tu mejor manager. Exacto. El que todo el tiempo te va a decir, te va a aconsejar cuando hables con él. Porque pues hasta también dice la parte de la Biblia, ¿no? Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Que entra cuando ya tú le cuentas así como tú tenías esta idea de esta letra y todo, pero tú no estuvieras en conexión con Dios, o si se lo cuentas a otra persona, a un amigo quizás tú, y dice, no, es que esa idea me parece bien y como que se la robo o así. Y en cambio dijeras tú también, ya entra como que el Señor te va a enseñar, bueno, te voy a dar tanto, pero no vas a perder los pies de la tierra. Exacto. Vas a ganar tanto, pero nunca va a ser para gloriarte a ti mismo, sino para darle honra, para salvar almas, que es lo principal. Ese es el mensaje que me tiene que llevar, porque si no sabemos, o creo que todas las iglesias saben de saber esta parte de Mateo 28:19, y te haces discípulo a todas las naciones. Pero el problema es que incluso yo veía a un payaso que es Leito que Paique,
Y muchos lo han criticado que porque predica pintado, que porque esto, porque lo otro. Yo siempre he dicho esa parte, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Obviamente era Dios o Jesús hablándole a los discípulos, vayan a ser discípulos. Pero no nos dijo cómo. No nos dijo, vayan a ser discípulos, ir a todas las naciones y hacer discípulos vestidos de corbata, vestidos con camisa manga larga, o vayan y nada más hablen a ciertas personas. No, ir a hacer discípulos a todas las naciones. Pero no nos dijo cómo. Y eso lo aprendí de Leito. O sea, sí es, y es cierto. Porque podemos llevarlo a través de la música, a través de la oración, a lo mejor predicando en un parque, evangelizando en los hospitales. En cualquier, O sea, en diferente tipo de música también, ¿no? Porque hasta incluso nuestro trabajo. Por ejemplo, yo siempre les he dicho, si vamos a hacer algo en el trabajo, ¿no? A veces, gracias a Dios, pues, por el trabajo que tengo, pues puedo yo opinar, porque digamos que, pues, gracias a Dios por lo que tenemos. Pero ahí podemos evangelizar, a lo mejor en un producto, ¿sabes qué? Ahí se va el mensaje. De un Cristo te ama, no sé, pero tienes que buscarlo. O sea, el Señor dice, irte a hacer discípulos. No sabemos el que lo vaya a comprar, le vaya a tocar la palabra. Sí, incluso parece a veces una insignificante, ¿no? A veces, con una simple palabra, o sea, a veces nunca sabemos cómo viene la otra persona, los problemas que trae. Sí. Y tú con darle un buenos días, incluso, un Dios te ama, es como que activan a esa persona como que de algo de ¿no? O sea, esta persona me dijo una palabra de afecto, o me recordó quizás que Dios todavía está aquí conmigo, porque incluso cuando estamos en los primeros meses como que nos olvidamos de Dios y decimos, no, es que no, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? Y te digo, vemos a lo mismo. Exacto, y eso es lo que yo iba. Entonces, a veces cuando estamos fuera de la iglesia, o incluso dentro de la iglesia, dentro de seguir a Cristo, a veces decimos, ¿por qué? Como decía hace rato, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? E incluso hasta las personas que les falleció un familiar en esto de la pandemia, ¿por qué, Señor? Empezamos a reclamar, o ¿por qué me quedé en la pobreza? O ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y algo que es muy importante, no preguntemos por qué, sino para qué, qué es lo que va a mostrar el Señor. Y como le dice la canción Hebreos 12:2, o sea, no pienses en lo que estás pagando, sino piensa en lo que va a ocurrir después. Y en Romanos, si no me equivoco, Romanos dice, sí, perdóname ahí, si lo voy a poner ahí en la edición, Romanos, si no me equivoco, dice que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, a ver, nosotros, si el Señor nos bendice, te sientes más poderoso. Nos olvidamos de... Exacto, nos olvidamos de Dios. Entonces viene esa parte de el que se humilla, Dios lo exalta. Pero si te exaltas, Él te humilla. Y es donde a veces, cuando en la humillación, es donde estamos diciendo, Señor, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando nosotros realmente fuimos los que nos exaltamos. Y he aprendido, porque yo siempre también era así, y me ha costado, o sea, las tijeras son batallas de día a día, en el de que, ¿por qué, Señor? Y vamos, ¿por qué le digo, por qué, Señor? Gracias, porque yo sé que cosas mejores vendrán, que yo sé que ahorita donde tú estás dividiendo es porque vas a volver a reunir, donde tú estás rompiendo porque vas a volver a formar, o sea, porque tú no dices, voy a quitar ese pedazo y no, o sea, tú completamente dices que nos formas no sé, a tu manera, pues somos barros entre tus manos, pues. Sí. Amén. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que escuchan tu música? Si tú tuvieras a las personas aquí, ¿qué le quisieras tú decir? O sea, dentro del contexto de lo que quieres transmitir, ¿qué le dirías tú a una persona que está escuchando tu música, de las personas que escuchan tu música, que escuchan tu contenido? Yo les quisiera decir, pues que no se rindan, ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces, si Dios te habla de una manera, y yo siempre lo he dicho, mucha gente, y esto es controversia, la verdad, de que si las mujeres usan pantalón, que si usan faldas, que si los hombres se usan camisa manga larga, que si se visten con corbata, que saco, que los jóvenes de la nueva generación que Dios puede levantar. Y la verdad que los jóvenes, nosotros los jóvenes, tenemos la energía, tenemos esa pasión, tenemos esa alegría, ese gozo, la creatividad. Las nuevas generaciones, a lo mejor puedo tener a alguien, un familiar más chico que yo y sabe más que yo. Por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos un equipo que es el que edita las fotos, el que está poniendo los mensajes, el que está controlando la computadora, el que está en el audio. Necesitamos de jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces los adultos, y eso lo vi en una parte de la guerra espiritual, los adultos pues ya
es muy difícil a veces que, o sea, para Dios no hay nada imposible, Sí. lo sé, pero Para uno mismo. para uno mismo, pues, una persona adulta, que le diga, ¿sabes qué? Deja de tomar, deja de esto, deja lo que tú hacías, le cae como algo duro. Sí, sí, O sea, si uno como joven a veces cuando entiende es como que... A veces te cuesta, imagínate un adulto que ya vivió más tiempo y que la mayor parte de su vida fue en el mundo. Entonces, vamos a los jóvenes y la generación de los jóvenes, la nueva generación que va a usar el Señor. No digo que a las personas adultas no, sino también las va a usar. De hecho, la misma palabra dice, ¿no? Que los jóvenes, los ancianos, todos van a estar en un mismo sentir, ¿no? Entonces, en esta parte yo les quiero decir que no se rindan. En las iglesias hay personas religiosas, hay personas como en todo. O sea, y yo acabo de estudiar en la parte de Juan 16:33, si no me equivoco. O sea, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Amén. Entonces, en esa parte, cuando el Señor me empieza a mostrar esa parte, de que estaba yo estudiando este tema, decía que eran las últimas palabras que Jesús casi les decía a sus discípulos, porque ya lo iban a agarrar, lo iban a crucificar. Entonces le decía a ustedes, tranquilos, no se preocupen, van a estar bien, pero confíen en mí, o sea, que yo he vencido al mundo. Entonces, en las iglesias nos van a tocar que si tu corte es así, que si te peinas de este lado, que si te peinas a la derecha, que si traes camisa, que si traes playera, que si traes short. O sea, yo siempre he dicho que la ropa no interesa. Exactamente. Pero cuando ya estamos en la iglesia, por ejemplo, ya te das cuenta, no, voy a vestirme de la mejor manera. Pero a veces hay iglesias que vemos personas humildes, o sea, que no tienen la manera de tener un mejor vestido, una mejor vestimenta. Y creo que, pero tratan de dar lo mejor, eso es lo que doy. Pero si tú tienes la posibilidad de tener lo mejor y tienes algo bueno, úsalo, vístete bien. Entonces también preséntate igual bien, ¿no? Por ejemplo, hay una parte de la historia cuando Pedro estaba en la barca, cuando ya había pasado todo, que Jesús ya lo habían crucificado y todo. Pedro estaba desnudo, pero cuando vuelve a ver a Jesús, ya de una manera, creo que se le llama la transfiguración. Entonces, cuando él lo ve, dice que se viste. Él estaba desnudo, y a veces así estamos en la vida, desnudos. Y cuando vemos a Jesús, tenemos que vestirnos, afeitarnos, peinarnos, bañarnos. Porque prácticamente estamos con del Dios de repente, o sea, no es cualquier persona. Haz de cuenta como cuando si vas a ir a ver al presidente, no creo que vayas en short. O sea, eso es como que algo que a veces se toma como religiosidad, pero a veces si nos vamos a la palabra, o sea, te tienes que vestir de la mejor manera. Es como que, bueno, una persona que viene del mundo de fuera, llega a la iglesia, no porque vista de una manera aquí, te puedo de decir, lo más caro, un poco atrevida, un poco humilde, vamos, tampoco no va a llegar a la persona y le va a decir, no, es que no puedes entrar así, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que debes de tú acobijar, hospitalidad al hermano. No lo vas a discriminar a la primera porque que creo que muchas iglesias lo hacen, ¿no? Por eso lamentablemente muchos es que la iglesia es así. Sí. Porque a la primera, pues, es como que no. ¿Por qué? Porque todavía no conoce de la palabra. Dijeras tú, cuando ya vas conociendo de la palabra, ya vas sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí. Acorde de tu obediencia, cómo vas a vestir. Y por eso el Señor, puede decir que el Señor te cambia de dentro, te cambia completamente desde la manera de vestir, de hablar, de todo. O sea, literalmente te cambia todo. Si antes ocupabas un lenguaje muy grosero, cambia hasta tus palabras, cambia todo. Tu carácter, completamente te transforma, pues. Exacto, sí, y en resumidas palabras, o sea, yo lo quiero decir esto, ¿no? ¿Y por qué sacamos toda esta plática? O sea, lo que le quiero decir a los jóvenes es que no se rindan y que sigan adelante y sigan buscando a Dios. O sea, vendrán aflicción, vendrán de todo problema, pero que no se rindan. ¿Por qué? Porque si nos rendimos, hasta allá a veces llegamos y no cumplimos el propósito realmente. Pero, ¿y por qué menciono de la ropa, menciono eso? Incluso Jesús cuando estaba con la prostituta, que le dijo, no, o sea, ya no peques más, no vuelvas a hacer lo mismo. Y a veces ese es el amor que nosotros debemos de tener en la iglesia. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que a veces las iglesias te van a tratar de la peor manera, pero Jesús no es así. Cuando, por ejemplo, Jesús nos acobija, Jesús nos abraza, nos dice, ven aquí, o sea, yo te perdono. Él creó la gracia al tener, él ahora sí invirtió en una cruz, él invirtió su sangre en una cruz, invirtió todo por nosotros. Él hizo una gran inversión por nosotros y a veces no lo valoramos. Pero te digo, en base a los jóvenes, que no se rindan. ¿Por qué? Porque nos van a tocar personas que te van a decir, no sirves, o tú que me vienes a enseñar.
De hecho, igual Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Que nadie tome un poco tu juventud. Pero a los jóvenes nos gusta esa parte. Pero porque a veces también nosotros como los jóvenes no lo leemos más adelante, que dice que debemos de, en el habla, en el espíritu, o sea, que debemos de tener un cambio radical para poder hacer el ejemplo. Entonces, que no nos rindamos, que sigamos adelante, que busquen a Dios. Sabemos que los jóvenes, nosotros los jóvenes tenemos ideas, tenemos maneras de llegar al Evangelio y que todo ayuda para bien y que no se detengan, pues prácticamente eso es lo que... Sí, porque pues ahorita lamentablemente con esta juventud de ahora se puede decir, muchos dicen que no es rescatable por esa facilidad que tienen de ingresar ahorita a cualquier parte, pero es como que ocupémoslos como para algo de provecho, algo de bien, ¿no? Indaguemos, que busquemos, ocupémoslos como para bendición propia y para salvar muchas almas que ahorita también saldrán cuantos jóvenes, ¿no? Teniendo sueños. Hay veces hay jóvenes que tienen sueños, pero no tienen la posibilidad, no tienen eso, y se quedan como que sumergidos en el mundo de la droga. ¿Por qué? Porque nunca pudieron liberar, nunca tuvieron eso. No hay nadie que los escuche. Exactamente, no hay nadie que los escuche. Pero el mejor que nos puede escuchar es Dios y que... Exacto, sí, eso es lo principal, el que nos puede escuchar ahora es todo Dios. Y es más, se lo he contado a mis padres. De hecho, a veces yo siento algo que ni a ustedes mismos se los cuento. Yo lo que hago, agarro, me encierro en mi cuarto y me pongo a orar. O me pongo a cantar. A veces que ni oran ni cantan, choran, ¿no? O sea, exacto, ya, sí. Ya no hay palabras. Y cuando tú te conectas con Dios, o sea, viene esa parte de te descargas. Entonces eso es muy importante, o sea, a veces nos desviamos porque no tenemos quien nos escuche. Y las iglesias a veces vienen y nada más te señalan y te dicen, ¿sabes qué? Tú eres esto, tú eres lo otro. Y no ven lo que Dios puede hacer a veces en un joven. Sí, porque muchas veces así. Y yo recuerdo que mi papá siempre me dice, dobla rodillas. Se escucha fácil, pero cuando haces en el momento, o sea, a veces a tu propio orgullo te hace como que no. Y uno conociendo la palabra, sabes que lo primero que debes hacer es doblar rodillas y es lo último que haces a veces. De hecho, sí. Vamos a conforme a la canción. Por ejemplo, dice, ¿no? Yo voy a seguir, yo no te voy a mentir. O sea, en esa parte, o sea, ¿por qué lo digo? Porque cuando yo estaba en mi cuarto, yo estaba hablando solo. Y por te digo, a veces no tenemos quien nos escuche. Entonces, pero el único que te puede escuchar es Dios. Entonces, yo estaba hablando con Dios y Dios le decía, yo voy a seguir, yo no te voy a mentir. Y en la canción no viene, pero en ese momento yo sentía algo de, ¿sabes qué? Yo voy a seguir, yo no te voy a mentir. O sea, yo sé que voy a seguir, yo no te voy a decir, sí voy a seguir y al momento no. O sea, a pesar de que eso me está doliendo, sí, pero sé que te he fallado, pero yo no te voy a mentir. O sea, a pesar de que te falle, yo voy a volver contigo. Y eso es lo que decía, yo no te voy a mentir, escribiendo mis letras. O sea, ya me refería ahora a los jóvenes. O sea, escribiendo mis letras y en el beat fluir. O sea, y que esa letra te va a cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Porque a veces queremos tirar la toalla, queremos, y eso va para los jóvenes, para todos nosotros. Ya rendirte, ¿no? Ajá, rendirte y tú quieres, ¿sabes qué? Yo voy a seguir y esa canción te va a cambiar la mentalidad. Porque dice, no, o sea, la manera que a veces los jóvenes pensamos de que queremos matarnos, queremos suicidarnos, queremos hacer muchísimas cosas, pero cuando tú escuchas una letra que dice, ¿no? De dónde Dios te estaba poniendo o qué es lo que estabas pasando y después te cambia el Señor, o sea, eso te va a cambiar la mentalidad. Y eso es a lo que yo voy también, o sea, yo no te digo, como hace rato que te decía, yo no me diré con público, sino que lo que yo estaba sintiendo. Entonces, en la parte también del rap, la parte rápida que dice, Padre, te pido perdón por todo lo malo que yo he cometido. O sea, yo le decía al Señor, te pido perdón por todo. Y el Señor nos perdona, pero también debemos de saber de que el Señor se puede enojar. Sí, cuando se enoja o cuando te llaman con lazos de amor, pero llega momentos en el que ya te hablé mucho, ya te di muchas oportunidades y nada más, no, pues. Incluso uno, o sea, porque yo en lo personal he dicho, Señor, o sea, ¿por qué todavía me sigue buscando sabiendo que yo soy pecador? Sabiendo que esta es mi debilidad, sabiendo que es cierto. Es como que, porque perfectamente quiero trabajar en eso, ¿sabes? Y bueno, no, o sea, que nos dimos la oportunidad de poder platicar acerca de este tema porque, pues, tú puedes hacer una canción normal y lo ves normal, ¿no? Pero ya cuando entramos en un tema más profundo es de que, al final de cuentas, aparte de que tienes esa liberación con Dios, aparte de que puedes llegar a tocar las almas que son más importantes, ¿no? Tocar almas.
cuando una persona que quizás tú no sepas, tú no imaginas, está pasando un proceso así, y escucha esa canción y la canción dice que se acerquen a Dios, que sí. Sí, ese es el punto principal, ¿no? Que la gente se acerca a Dios. De hecho, la primera parte dice, a veces no entiendo lo que yo estoy pasando, ¿no? Y esa parte, o sea, a lo mejor escuchan la canción, las pocas personas que lo han escuchado, dice, a veces no entiendo lo que yo estoy pasando, a veces no entendemos. A veces como jóvenes o hasta incluso los adultos, a veces nos preguntamos, ¿y por qué estamos aquí? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y te decía, siempre preguntamos el por qué. Pero dice, a veces no entiendo lo que yo estoy pasando cuando yo recuerdo que yo soy el que debe estar cantando y en la iglesia evangelizando, ¿no? O sea, yo, porque como te decía, yo dije 2 semanas de ir a la iglesia. Por ese proceso yo decía, ¿sabes qué? Ya hasta aquí se terminó, ya no puedo, ya no aguanto más. Se acabó, pues. Se acabó, exactamente, se acabó todo. Y yo digo, no, pero ¿por qué me está pasando? Si se supone que yo soy el que debe estar cantando. Es como que yo estoy en la alabanza, ¿no? Entonces, Señor, ¿y cómo te dices? ¿Por qué me estás reclamando eso a mí si tú debes estar haciendo lo otro? Ajá, exacto, o sea, tú te tienes que seguir, o sea, y yo es lo que yo siempre en la canción lo digo, ¿no? Yo recuerdo que yo soy el que debe estar cantando en la iglesia, porque me decían, oye, ¿por qué no has venido a cantar? Porque yo estoy en la alabanza, y me decían, ¿por qué no vienes a cantar? Y Marcos, todos mis hermanos ahí en la iglesia, decían, oye, ¿por qué no has venido? Los hermanos adultos me decían, ¿y por qué esto? Todos se preguntaban qué estaba pasando conmigo porque yo dejé de ir a la iglesia. De hecho, soy líder también de la iglesia. Y muchos se preguntaban, pues, ¿qué está pasando? O sea, yo me ausenté 2 semanas y nadie sabía de mí, qué es lo que estaba pasando. Pero en ese momento que pasé, incluso aprendí a orar con fe y salió la canción. ¿Por qué? Porque yo en ese momento de todo, de lo que yo estaba pasando, no sé qué me pasó en ese momento, pero yo me enfermé de un dolor y temperatura. Y no me voy a decir que es COVID, sino que yo me sentí mal y en ese momento me enfermé. Y cuando yo me levanté en la madrugada, porque ya no aguantaba yo la calentura, y me decía, el Señor, levántate a orar. Y muchos oramos así de esa manera. Señor, te doy gracias y sácame el dolor en el nombre de Jesús, amén. Y el Señor me decía, no estamos haciendo bien las cosas, tienes que orar con fe. Cuando ya incluso hasta muchos hemos orado acostado y así lo hice. Pero cuando yo me levanté y dije, no, si el Señor me ha dado la autoridad y me dijo, o sea, que yo oré con fe, doblé rodillas y ahora sí con autoridad, en el nombre de Jesús, o sea, yo soy sano, yo soy esto, yo soy lo otro. Esa autoridad. Y cuando en unos minutos se baja toda la fiebre, y la calentura y todo, y el dolor, te sale, y te digo, aprendí a orar con fe. O sea, se aprende de los procesos, se aprende de todo. Se aprende de todo. Vaya, ¿no? O sea, que tanta profundidad a veces tiene una canción, ¿no? Que vos te digo para el mensaje que ya te metí, porque hay muchos que nada más son oyentes. Y lo primero que hacen es ver la parte como la que, como que no entienden, o la parte como que suena muy fuerte y preguntan por qué esto, por qué lo otro dijeras tú, pero en sí, que al final de cuentas la honra y es para Dios, pues literalmente. Pero qué bueno que existe una manera ahorita, porque pues antes era más lo religioso, ¿no? Antes muchos criticaban la música. O sea, no era como que más ahorita. Y ese punto es muy importante porque igual, por ejemplo, muchos dicen, no, que la música rap es del diablo o cualquier. Yo digo que la música lo creó Dios y eso fue para darle la gloria, que el enemigo, el Satanás, haya venido a cambiar el método y hacer sus cosas. Ese es otro problema. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Muchos han escuchado, Dios, si tuvieras, fue como un granito. Yo también podría decir, si yo me pusiera de un lado religioso, dijera, esa música del diablo. Porque si realmente quieres adorar al Señor, vamos a agarrar nuestra arpa y vamos a agarrar ahora sí el sofá y vamos a tocar música hebrea. Eso es lo que tenemos, esa es la verdadera alabanza. Yo, si me portara de una manera religiosa, esa sería la alabanza. Sí, como que tiene una controversia, ¿no? Como que quieren hacerse religiosos, pero te marcan lo que es, y así como es como que, ay, no, es que así está muy fuerte. O por ejemplo, las personas que te dicen, o sea, yo siempre he dicho, o sea, ese es un tema muy, ¿cómo podría ser? Extenso. Y yo les tengo la respuesta y siempre con las personas que me ha tocado, no discuto, sino que les digo, o sea, las hago ver qué es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, muchos hablan de los peinados ventosos, que las mujeres no usan esto, que las mujeres lo otro, que no se maquillan, que aquí, que allá, que mucho choro, ¿no? Pero yo le digo, las personas religiosas que te dicen que tu pantalón, y es como que yo mismo, ¿no? Como hombre, ¿y tu barba? ¿Y tu cabello? ¿Y tu túnica?
O sea, si tú vas a hablar de la mujer, ¿y dónde estás tú? O sea, incluso cuando Dios le habla, si no me equivoco, ahí sí, la verdad no me acuerdo muy bien si era Aarón o a Moisés, no me acuerdo, Aarón, creo que es Aarón. Cuando tenía que entrar al templo, hasta incluso, o sea, sus calzoncillos tenían que ser blancos. Y hoy en día, pues, ahora sí que vamos a ser más abiertos, ¿no? Hoy usamos boxers. Ajá. Y en ese entonces eran calzoncillos. O sea, si nos vamos a ir de manera religiosa y que tú vas a criticar algo, ¿y dónde te queda el otro? Exactamente. Entonces, es un tema, o sea, y ahorita pues no vamos a hablar de eso, pero te digo que la religión es lo que aparta a los jóvenes. Y siempre he dicho que la religión, o sea, la religión es lo que ha aprendido, es estar ligado a Dios. La religión o la religiosidad son los que nos apartan de Dios. Los dogmas, las maneras, si nos basamos en la Biblia nada más, o sea, eso es todo. Eso es lo Sí, también creo que la Biblia me equivoco, creo una parte en la que todo el mundo dice, Señor, que también vayamos a nuestros tiempos, ¿no? Exacto. No vamos a estar viviendo el tiempo de antes porque pues ahorita con las leyes, con las actualizaciones, pero sin embargo que al final de cuentas creo que el punto sería así a la iglesia que tú vayas, así a donde tú te congregues, así están personas así, o sea, tú no te fijes en esas personas, fíjate en Dios, pero también en ese transcurso pide por esas personas, ¿no? Porque pues Sí. no podemos hacer otra cosa más que pedir. Es que yo siempre he dicho, yo odio la religión, sino yo prefiero la comunión. La comunión con Dios es, o sea, yo estoy peleado con la religión. Que si soy pentecostés, que si soy bautista, que si soy esto, que si soy lo otro. Yo odio esa parte. ¿Por qué? Porque cuando un joven ya escucha eso, no, es que yo no quiero nada. Pero si tú le enseñas realmente el amor de Dios, o sea, me ha tocado, todos los jóvenes que han estado en la iglesia, le he platicado y han llegado. Lastimosamente hubo un joven que llegó y una hermana llegó, o sea, le fue invitada. Este joven pues viene de las drogas, tenía tatuajes, tiene el cabello pintado. Y lo estábamos ya convenciendo, él ya estaba comprometido, hasta incluso le decíamos, agarra la cámara, tú nos echas la mano a tomar las fotos en los servicios. Y llega esta hermana y empieza a hablar de los tatuajes, que se van a ir al infierno, que esto, que tu cabello, que aquí. Y desde ese día, ese joven no ha regresado a la iglesia. Exactamente, ¿no? Como parece nada, puede parecer nada, ¿no? Pero te imaginas, aparte de los problemas que no sabes qué trae, o sea, el joven y quizás en el momento de ceguedad se le ocurrió tatuarse porque pensó que podía llenar ese vacío. Es que eso fue en su vida pasada. Exactamente, pero dice cuando llegas a Cristo eres una nueva criatura y... Exacto. Exactamente, a ella no importa, es que yo siento que cuando el Señor habla de tu vestido, o sea, Él no se refiere a lo que la ropa, sino a lo que trae tu corazón, a eso que llevas dentro, ¿no? Porque tú volvemos a lo mismo, el aspecto ve en la apariencia. Sí, exacto. Nosotros, yo te puedo ver la apariencia y te puedo catalogar en cierto punto, en cierto clase social que le dicen ahorita, pero sería algo que no, pues porque sinceramente ni siquiera hay gente que critica, habla y ni siquiera ha visto a esa persona. Exacto, a veces nos adelantamos a hablar y no saber el trasfondo, ¿no? de la persona. Y te digo, hablando de la religiosidad y todo, es un show, hace un show un grande, se extiende, ¿no? ¿Por qué? Te digo que esa persona pues habló y a veces copiamos. Las personas que están en la iglesia y son religiosas, nada más se dedican a copiar cosas que ven de otros. Y yo lo confronté con un joven hace poco. O sea, yo no estoy diciendo que esté mal esa parte, e irse al altar y postrarse, ¿no? Yo sé que no está mal. Pero yo lo confronté y le dije, ¿y tú por qué lo haces? Y no me contestes, yo te lo voy a responder. Lo haces porque lo viste de otros. Y me dice, te soy sincero, sí, lo hago porque lo vi de otros. Y así a veces como cristianos nos pasamos copiando cosas. Y algo que yo aprendí, yo le decía, porque se lo platiqué a ellos, cuando llega esta hermana y dice, Dios me habló que yo use esto, que yo use lo otro. Ok, si Dios te habló, eso fue a ti. O sea, no metas a otros. ¿Por qué? Y siempre lo he dicho. Cuando la palabra dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo aprendí.
Entonces, ¿por qué dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? ¿Por qué no me dice mejor, más rápido? Porque ¿para qué te ahorras mejor? ¿No? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué no así? Pero si dice yo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quiere decir de que es diferente con cada uno de ellos. Y a veces usamos esa parte de Dios me habló y por eso yo te digo que no. Y ahorita traigo camisa, ¿no? Pero Exactamente, no escudriñamos lo que después se ni un tilde pasará. exacto, entonces nos tenemos que ir con lo que Dios nos habla. Lo que está en la Biblia es revelación y lo que Dios nos habla es un rema. Esa es la diferencia. Entonces, yo te digo, yo puedo usar ahorita camisa, pero por ejemplo lo que decía esa hermana, es que Dios me habló porque yo me vistiera adecuadamente. Claro, nos tenemos que vestir adecuadamente, pero en el trasfondo, ¿por qué Dios te lo habló y te lo habló fuerte? Porque ella dijo que le habló fuerte Dios, que su cabello, que esto. Cuando ella contó su testimonio, o sea, no es por juzgarla, pero ella dijo, yo casi era una prostituta. Entonces, te habló Dios fuerte porque pues andaba de loca, pero eso te habló Dios a ti. Y yo le dije a unos hermanos, bueno, si Dios nos habla y tenemos que decirlo, yo el día que me toque participar, yo me subo y predico de que todos los jóvenes no deben de estudiar. Y todos se quedan así, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué le vas a decir eso? Le digo, porque pues eso Dios me habló a mí, y entonces si a mí me habló, yo le voy a decir, a todos le va a decir. ¿y porque a todos les voy a decir, Dios me habló que yo dejara de estudiar y también ustedes? No, es que Dios está trabajando, y siempre lo he dicho, porque en TikTok, como digo, que hice un video que se hizo viral, más o menos ahí viral, y tuvo como 14,000 vistas. Entonces, y muchos me comentaron, no, que se puede hacer los dos, y le digo, sí, sinceramente te soy sincero, sí se pueden hacer los dos porque yo lo hacía, pero cuando Dios te pone pausa es por algo. No sé qué Dios es lo que está trabajando conmigo, y yo le digo, el Señor está trabajando conmigo, y a lo mejor adelante pueda yo otra vez volver a estudiar. No sé por qué el Señor, a lo mejor me estaba yo desviando, a lo mejor puse en primer lugar mis estudios en vez de a Él, y cuando te pone pausa en tu vida, o te pone pausa, pum, te das cuenta de lo que está sucediendo. En la pandemia, hay la frase que usa Redimido, Dios puso el mundo en pausa, para, ahora sí, incluso tengo un TikTok que habla, no me acuerdo el pasaje, dice que Dios pone a veces en pausa nuestro mundo para poder contemplar su poder. Y así mismo yo digo que a mí me hizo, detuvo mi carrera. Y no sé, a lo mejor el Señor no sabe a dónde me va a llevar, o puede que a lo mejor cuando termine mi proceso vuelva yo a estudiar. No sé lo que Dios me puede hablar, pero yo no puedo andar diciendo, es que Dios me habló que yo deba estudiar y pum, todos los jóvenes no estudien. No, porque cada quien a mí sabe. me está hablando, conmigo está trabajando de una manera diferente como con los demás. Exactamente. Y eso es la parte. Sí, si dijeras tú, y también como dices, no de la hermana, o sea, le habló fuerte, pero a su espíritu, a lo que ella estaba mal, pues, y muchas veces es lo que mucho confundimos, ¿no? Es que el Señor me dijo esto y esto, pero es que a veces no es la carne, porque la carne, pues, al final de cuentas, siempre va a querer, la carne siempre, el alma, el espíritu de uno es el que a veces necesita, a veces. Exacto, y a través de esto, o sea, ¿por qué hablamos de esto? Porque la canción habla del proceso, ¿no? Entonces a ver, no entendemos lo que está pasando una persona. Entonces, en la parte de que te digo, y nos escudamos, Dios me habló, pero cuando Dios te habla, es para ti, es lo que te digo, es para ti, eso es para ti. A lo mejor cuando el Señor te diga, como cuando Moisés, y Dios le dijo a Moisés, dile esto a mi pueblo, pues, ay, sí, pero si te está corrigiendo a ti, no te metas con los demás. O sea, el Señor va a tratar, el Señor también habla a los demás. Pero si el Señor, o sea, puede hablar también a una persona, ¿sabes qué? Dile esto a él, pues también es válido. Pero no, exacto, sí. Pero a veces nada más nos escudamos, y siempre lo he dicho, y lo aprendí en psicología, porque yo llevaba en la prepa psicología. Y, o sea, otro tema también, porque mucha gente dice, no, que los cristianos no deben creer en la psicología, que la ciencia, Dios da el don de ciencia. Eso es lo principal. Y pues, prácticamente creó todo. Pues. Él creó todo, exactamente. Ahora, que sepamos usarlo y pedir la sabiduría a Él es otra cosa. Yo creo que Dios le iba a poner ciencia a mis criaturas, pero no voy a hacer de la ciencia. No, ya sabía que era la ciencia, pero ya no. Y en esta parte, por ejemplo, yo te digo, debemos ocupar todo, y yo lo vi. Dice que si tú vas a un niño que esté platicando con un adulto y te saque una frase de lo leí en un libro de ciencia, o lo leí en un libro de tal autor que es prestigiado y que es de mucho conocimiento, cualquier persona te va a creer.
Entonces así le hacemos a veces en la iglesia. Dios me habló. Y al decir Dios te habló, sí, impacto. te da un impacto. Pero a veces cuando usamos esa palabra de Dios me habló, a veces son deseos que tú quieres que los demás. Y algo que aprendía, a veces somos cristianos encarcelados. Esa es la parte, ¿por qué? Somos cristianos encarcelados porque a veces no podemos salir de algo, y como no podemos nosotros, también quiero que el otro no pueda. Si yo no puedo dejar el alcohol, cuando yo veo que alguien está tomando, o tarde, o estoy luchando en eso, tú estás tomando, no, también bájate. Y como tú no pudiste, también quieres que el otro no pueda. Y así se la pasa a la gente en la iglesia a veces. O sea, debemos de ser muy sabios, estamos muy en vez de preocuparnos por ayudarnos, por trabajar como esa iglesia que debe ser en el mismo sentir, a veces como que mejor jugamos a ver quién jala más, quién jala menos, quién aguanta más. Exacto, sí. Eso es lo importante. O sea, y eso es lo que ya va la canción. Y la canción dice, no, lo que sale de mi corazón, y en ese momento yo sentía algo muy fatídico que nadie lo entendía. Si yo se lo contaba, yo a lo mejor alguien me va a tomar loco. De hecho, hasta ahorita yo me imagino, ¿no?, que a pesar de todo esto, en sí, nunca vas a, o sea, solamente tú y Dios saben, cada una de las letras que tiene esa canción saben y te explica completamente tú cómo lo viviste, pues, aunque puedes dar resumen, que al final de cuentas creo que esta canción va a ayudar a muchos jóvenes, a muchas personas a ver ese otro lado del sufrimiento, ¿no? Que al final de cuentas, ¿quién quiere sufrir? Exacto. Dice, ¿quién quiere fracasar? ¿Quién quiere sufrir sin antes fracasar? O sea, queremos tener todo sin antes haber caído, habernos... O sea, primero tiene que llover. Queremos tener éxito, sol, o sea, queremos tener éxito, pero no queremos pagar el precio. ¿Sí? Exactamente, queremos todo. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque pues hay jóvenes, así como tú, hay jóvenes con otros talentos, con otros tipos de curiosidades, de creatividades. Y qué bueno que existan personas como tú para ayudar a esos niños o a esos jóvenes, que sí se puede, pues que al final de cuentas el Señor dice que nos va a dar todo siempre y cuando primero busquemos su presencia, pues, ¿no? Amén. Así es. Así está, bro. Así es lo que cómo salió, y que sigamos adelante. Y como en esa canción, voy a seguir, ¿no? O sea, que nadie te detenga. Sí, eso es lo importante. Amén. Bueno, aquí, a pesar de que tuvimos algunos problemas ya al principio, pues gracias a Dios nos dice que el Señor pone y contempla todo su tiempo, Él nos acomoda, y primero nos hizo pasar por un momento de entrar en una plática ameno a lo que íbamos a tener ahorita, para conectarnos un poco quizás en este proyecto que tenemos. Pero pues ya fue todo por el día de hoy. Me despido, y sin antes recordarle que vayan a visitar en el YouTube a Jafet el Salmista, que vean el video que acabo de estrenar y compártanlo para que este video, esta canción les lleguen a más personas. Amén, amén. Los dejo con Jafet el Salmista para que les diga unas palabras, y nos vemos pronto. Pues así que muchas gracias, vayan a darle apoyo a la canción, la de Voy a Seguir. Y pues nada, que lo que hacemos es más primero es por llevar el evangelio y por ayudar a las demás personas que están bajando la misma situación. Y sigan adelante y no se detengan, enciendan ese fuego que el Señor les pone en el corazón, y que el Señor les dé la revelación, y que el Señor les siga hablando en todo tiempo. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Padre, te pido perdón por todo lo malo que yo he cometido. Tú diste tu vida, cambió de la mía. Salvaste mi vida y me diste alegría. Hablaste a mi vida cuando lo quería. No me descuidaste cuando lo pedía. Tú fuiste mi guía y mi redentor. Tú eres mi Cristo, mi inspiración. Wow, wow. Mi Cristo y mi inspiración.